Buenas tardes, mi nombre es Francisco Vidal, estoy con Waldemar Méndez. Hoy es la tercera entrevista que voy a hacer, así que ¿cómo estás, Waldemar? ¿Qué tal, Francisco? Un gusto compartir estos mates a la distancia con esto de la pandemia, pero bueno, un gusto conversar con vos y más con gente de la Prida. Bueno, muchas gracias. La verdad que el gusto es mío porque sinceramente estoy súper agradecido por esta oportunidad. Estoy súper contento de poder hacerte una entrevista a vos, más que nada por tu carrera profesional, por donde has llegado y por donde saliste también. Yo sé qué tipo de persona que sos, todos te conocen bien y nada, por eso se me hace correcto hacerte una entrevista y que la gente te conozca, ¿no? Dale, dale, buenísimo. Mirá, siempre uno se pregunta, siempre uno se visualiza un poco hacia atrás todo el recorrido. Y hay cosas obviamente que uno le ha ido de alguna manera doblando un poco la mano al destino en algunas cosas y otras que te das cuenta que uno siempre más o menos tuvo cierto norte y cierto objetivo en general, que muchas veces están en el subconsciente y en el día a día uno tiene que ir tomando ciertas decisiones para que eso suceda. Eh, Me da la sensación que confiar en uno me parece que es lo fundamental y lo vital para después, el día de mañana, llegar a más o menos a una idea de lo que uno, cuando salió de la Prida ya a los 14 años, tenía, ¿no? Bueno, y contame un poco cómo fue ese inicio, ¿no? Porque vos ahora estás asentado en Chile, estás trabajando profesionalmente con, bueno, ahora ESPN, antes Sí. trabajaba con Fox Sports, pero contame a qué edad comenzaste a jugar al fútbol, ¿no? Mm. Mirá, yo comencé a jugar desde que tuve razón. O sea, desde que a mí se me dio la posibilidad de tener una pelota bajo el brazo. Este, ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ah, porque te quedaste como congelado. Sí, vos también, Este, pero el audio sigue, ¿eh? bueno, perfecto. A partir de ahí yo siempre anhelé jugar al fútbol y siempre quise ser futbolista. Yo siempre tuve en mi mente desde muy chico ser futbolista. Eh, ¿Y en con qué mi club, viejo cuando en qué club eh, comenzaste? arranqué en Newell, en la Prida, este, desde muy chico. Pero antes de eso, o sea, te hablo de que yo iba al taller de mi viejo y cuando mi viejo pasaba entre un trabajo y otro le tiraba la pelota para que me pateara al arco. O sea, siempre estuve con esa intención de incluso de ser arquero. O sea, todavía recuerdo cómo rebotaban los pelotazos de mi viejo en el galpón, en el coso de chapa, en el portón de chapa, cosas que me quedan grabadas así desde chico. Y después, bueno, ya entrenando en Uber, con la iniciativa de llegar al primer equipo lo antes posible, pero más que nada divirtiéndome en esa época, ¿viste? Haciendo lo que me gustaba, que me parece que eso es importante. Hasta que después, bueno, un poco ya más adelante y ya más avanzado todo, llegó Raúl Moriones, que fue para nosotros un antes y un después, un poco el Newell, con este nombre que te doy, porque él venía de la barriga, de un fútbol mucho más desarrollado, una visión un poco más desarrollada también, y formó ahí un equipo muy importante, muy interesante. Me dio a mí las primeras herramientas también, más desde lo táctico. Me llevó a jugar por Estudiantes como refuerzo 2 o 3 campeonatos internacionales que para mí era casi llegar al fútbol, no te digo profesional, pero nosotros íbamos a competir con Estudiantes y jugábamos contra Independiente, jugábamos contra River, jugábamos contra Boca, en Mar del Plata o en Tandil, en diferentes lugares. Entonces uno se sentía que ya podía medirse de alguna manera con otros chicos de tu misma edad y que, bueno, que ya estaban en clubes mucho más importantes, ¿no? Sí, vos ya ibas sabiendo cuál era tu fuerte, cuál era tu debilidad, luego la trabajabas, intentabas mejorar y siempre volvías al mismo lugar y siempre un paso más adelante, ¿no? Sí, yo más que saber de mis fortalezas y debilidades, yo sabía de lo que quería. O sea, yo era un apasionado por el fútbol y siempre me imaginé, incluso viviendo en la Prida, me imaginé el viaje egresado no yendo desde la Prida, yendo desde otro lugar, yendo desde Buenos Aires, estando en otro contexto de alguna manera. Esto lo visualicé a los 11 años, a los 12, 13 años. Eh, no me imaginaba, la verdad,
terminando incluso la enseñanza media en la PRIA. Entonces, todas esas cosas, bueno, fueron un poco empujando hacia afuera. Lo primero que me vieron como para ir a probarme fueron la gente de Río y de Estudiantes, en uno de estos campeonatos internacionales que yo te digo. Me fui a probar a ambos clubes y bueno, y como me tenía que quedar en algunas pensiones con chicos estudiantes universitarios y todo eso, no me permitían, pues yo tenía 13 años recién. Y la posibilidad de irme a vivir solo también era demasiado arriesgada, sobre todo para lo que pensaban mis viejos. Bueno, a partir de ahí decidimos ese año no tomar ninguna de las dos opciones, ni de Estudiantes ni de River, siendo que había quedado en las dos. Y al año siguiente, bueno, ya me llaman de Ferro y ahí sí ya decido tomar un poco más carta en el asunto. Mi viejo tuvo la posibilidad de acompañarme en ese desarrollo, de comprar un departamentito para que yo viva solo en Buenos Aires. A los 14 me fui a vivir solo en Buenos Aires, a 2 cuadras de Ferro, con un extraordinario amigo que se llamaba Claudio Bolach, que lamentablemente él falleció, que nos acompañaba mucho y que teníamos un sueño en común, ¿viste? Que era tratar de ser futbolista. No sé si me escuchás bien o hay algún... Te escucho bien, sí. No, perfecto. Dale. Disculpa que te interrumpa, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que resaltar acá es que vos ya sabías dónde querías llegar, y yo creo que eso es súper importante para alguien que aspire a llegar lejos, porque él quiere llegar, ¿no? No porque a otro se le impone o llega por casualidad. Vos ya sabías tu ambición y lo lograste, y yo creo que eso hay que recalcarlo mucho, de decir, no voy a parar, y vos ya lo tenías bien claro. Sí, yo he visto varias charlas, ¿viste? De gente bueno, de estos, charlas de liderazgo y un poco ejemplos de vida. Y bueno, me gusta. Hasta hace poco veía un tipo que descubrió cómo potabilizar el agua y ponerla en aviones, y que a través de eso se la vendió a una empresa muy grande y le cambiaba una instalación en un avión por 3 escuelas en África que no tuvieran agua potable. Entonces, yo digo que lo primero que hay que estar convencido es de lo que te gusta. Es tratar de abrazar lo que realmente querés hacer de tu vida y que esa idea sea fundamental. Después, si la lográs desarrollar al 100%, me refiero, si lográs lucrar de esa idea, bueno, bienvenido sea. Pero no podés arrancar poniendo por delante el aspecto económico ni la parte material. Tenés que siempre arrancar, y sobre todo cuando uno es joven, me parece, arrancar intentando hacer lo que te gusta en la vida. Sí, Y además, después disculpa eso te que te llevará. interrumpa, Sí. pero también además es que siempre estando concentrado en lo que vos querés hacer y nunca ponerte paredes vos mismo, ¿no? Decir, no, pero yo esto quizás no es para mí, no, porque no tengo esto, no, porque tengo miedo de esto. Si vos te empezás a frenar así, obviamente que el objetivo que vos tenías cada vez te vas quedando más lejos, más lejos, más lejos, y yo creo que lo importante es siempre mirar adelante y siempre intentarlo, y vos algún día vas a llegar. Mirá, yo para empezar tenía que irme a vivir a muy temprana edad solo a una ciudad en donde eras un número. De la PRI, en donde todos te conocían y todos te cuidaban de alguna manera, te ibas a vivir a Buenos Aires, en donde desaparecías, en el bulto. Después de eso llegabas a un lugar en donde el de provincia era casi mirado como, a mí me decían Gardelito, o sea, era mirado como alguien muy por encima del hombro, sobre todo por la gente, por los porteños. Sabemos cómo había, no sé si aún existe esa diferencia, pero en mi momento era bastante importante esa diferenciación cuando uno se incorpora al plantel de jugadores. Después había chicos que ya venían jugando juntos hacía un tiempo y se cuidan entre ellos, entre los cuales había 1 o 2 arqueros, obviamente que uno iba a competir con ellos, entonces en cierto modo te trataban de pisar un poco y dejar un poco de lado. Te dabas vuelta y te robaban todo. O sea, a mí me robaron o sea, muchas cosas, desde botines, buzos, muchas cosas en el vestuario, que después de un tiempo te cuento una anécdota. Ya éramos profesionales, plantel profesional. No, miento, estábamos en 4ª división y aparece el negro Santellán, me acuerdo el nombre. Aparece con un buzo que a mí me había hecho la señora del campo, nosotros le decíamos la Prida, que nosotros mismos lo diseñamos, era único, era negro con rayas rojas, me acuerdo. Y aparece con el buzo puesto, y yo ya era amigo del negro, después te hablo de 4 o 5 años. Sí. Y le digo, negro, ¿qué hace con mi buzo? Y él tenía un hermano que jugaba en Argentinos Juniors.
Santillán también. Y le digo, y el negro me dice, no te puedo creer, Waldemar, que este buzo es tuyo. Sí, le digo, boludo, si me lo robaron acá en Ferro, le digo, ¿me lo robaste vos? No, dice, nos confundimos de placar con mi hermano, dice, nosotros lo que él robaba en Argentino Junior, yo lo usaba en Ferro, y lo que yo robaba en Ferro lo usaba en Argentino Junior, y se le mezcló los placares en la casa y apareció con el buzo No, bueno, en Ferro. Nos reímos ya a esa altura, sí, pero son momentos que si no tenés claro qué es lo que querés hacer y tenés la fortaleza y la convicción, y muchos se vuelven, ¿viste? Nosotros estudiábamos de noche, donde pasás y vivís muchas cosas, viajábamos todos los fines de semana en el tren, ¿viste? Después de jugar en la inferiores nos íbamos a la Prida, pasamos frío, miles de situaciones, perdíamos trenes, bueno, muchísimas situaciones que si no estás convencido de lo que estás haciendo, te volvés. claro, sí, lo importante es la convicción y tener claro dónde querés llegar. Y volviendo un poco para atrás, ¿no? Nos situamos en la Prida, vos tenías 12 años, recién comenzabas a sentir lo que querías, sabías a dónde querías llegar. Hay un profe que te marcó, vos decís, bueno, mira, este profesor de Newber fue el que me inspiró a llegar a donde yo quiero, ¿no? Sí, sí, yo te decía de Moriones, de Raúl Moriones, que si bien no era de la Prida, él fue para mí un antes y un después. Recuerdo mucho, hace mucha gente con mucho cariño. Yuye Mendía para mí también es un apasionado del fútbol y alguien que siempre guardo toda su enseñanza y todo lo que él me habló y me acompañó también con mucho cariño. Este, pero yo creo que nos entregó herramientas quizá un poquito más para que te abría un poco más la mirada, viste, al fútbol más desarrollado, para mí fue Raúl Morión, que bueno, que es el día, o hasta hace poco, hasta hace algunos años atrás, incluso él siempre vendía una rifa y siempre pasaba por casa y conversaba con mi viejo y con mi vieja, y bueno, es alguien que queremos mucho, incluso la familia. Y bueno, ahora voy a tocar un tema que por ahí es delicado. Hace poco falleció Darío San Mm. Valentín Momé. Oh, sí. ¿Qué te produce cuando yo te nombro ese nombre? Sí, como me tengo muchas anécdotas y muchas historias muy lindas todas. Yo subí a mi historial que había fallecido lamentablemente la persona más querida de la Prida y creo no equivocarme, es alguien que era querido por todos, o sea, por la gente de Newell como la de Lilán, con eso te resumo todo. Para quien conoce la Prida sabemos que es como ser querido para los hinchas de River como de Boca, de alguna manera para Sí, sí. extrapolarlo a otro nivel. Pero como como yo le decía, es maravillosa la historia porque yo recuerdo estar atajando en primera división y tenerlo atrás del arco y él me decía, Mene, 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 eh, no sé qué se llama, no le pegues así, o Mene, no sé qué. Y siempre el Mene, por Méndez obviamente, de hecho nosotros en el grupo que tenemos con mi familia, cuando falleció lamentablemente, hablamos de Mene, de lástima por Mene, que falleció, esto y el otro, y tengo miles de historias como miles de festejos con él, miles de cenas con él. Le regalé un par de camisetas cuando yo estaba en Ferro, de algunas de las que yo usaba o de las que me conseguía, y él era siempre un agradecido y tanto él como sus cercanos, sus familiares o quienes hayan decidido un poco por él, creo que fueron adelantados, le abrieron las puertas a que él sociabilice y creo que él vivió una vida plena y que la gente de la Prida lo cuidaba y lo quería porque obviamente veía en él lo que uno puede ver en una persona como la que ellos son, de alguna manera, que no tiene maldad, que solo entregan cariño, amor y bueno, me parece que eso es realmente destacable cuando las personas más normales, como llamamos nosotros, no siempre somos tan transparentes. Sí, era una persona muy respetable, Momé, una persona muy querida en la Prida. Bueno, fue nombrado el hincha número uno de Newber porque siempre estaba en la cancha. De Sí, hecho, nada, mi papá me contaba que sí, que era muy querido por la gente de otros clubes, era muy respetado, porque como vos bien decís, no tiene maldad, son personas muy mm, buenas y que se hacen querer. sí, sí. Sí, 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 sí. Nosotros lo cargamos siempre, o sea, sos de River o sos de Boca, porque andaba a veces con la camiseta de River, a veces con la camiseta de Boca.
en más de una caravana de Lilán también se coló y también se subió, o en alguna cena y nosotros lo cargábamos. Bueno, sos de River, sos de Newell's, sos de Lilán. Y, y se reía, no, de Newell, men, de Newell. Y bueno, uno sabía que en cierto modo lo que él en realidad buscaba era sociabilizar, pasar un rato agradable y que lo otro que es más la entretención, que mucha gente no lo suele entender como tal, digo el hincha, aquel hincha demasiado apasionado que a veces tergiversa las cosas, lo lleva a que el rival de turno parecería que fuera un enemigo. Y no nos olvidemos, y esto es una definición mía, que le metí ya hace algún tiempo atrás, ahora que estoy en esto del comentario, que para mí el fútbol es la simulación de una guerra, pero en época absoluta de paz. ¿Qué significa esto? Que tenemos soldados que son los jugadores, hay un general que es el director técnico, hay un campo de batalla, entre comillas, que es la cancha, hay pueblos que están representados por los jugadores dentro del campo de juego o por los colores, te sentís representado por esos colores. Bueno, podríamos buscarle muchas similitudes, pero siempre tengamos en cuenta de que es un juego y que es en época absoluta de paz, o sea que toda la rivalidad queda sin efecto muy fácilmente, como por ejemplo, eh, basta que bajen ahora, que no pueda salir a la esquina como nos está tocando ahora, para que te des cuenta que el fútbol es de lo más importante, lo menos importante. Sí, totalmente de acuerdo con la definición, pienso lo mismo. Y volviendo un poco al tema con Ferro, ¿cómo fue tu primer contacto con Ferro? ¿Tu familia qué opinaba en ese momento? ¿Era una segunda oportunidad? Más bien tercera, Mm, porque como bien dijiste, no pudiste estar en Estudiantes ni en River. ¿Cómo lo tomaste a sí. eso? Eh, era una oportunidad que ya mis viejos casi no se podían negar, entre comillas, porque si bien ellos siempre me apoyaron en todo, y si algo que voy a estar agradecido por vida es que el ser futbolista no es una carrera convencional. Hay mucho que arriesgar y sobre todo tener la posibilidad de estudiar. Nosotros teníamos la posibilidad de estudiar. Eh, y ellos, sin embargo, siempre me apoyaron y me apoyaron desde muy chiquito, de los 13 años. Vieron tal convicción en mí quizás que me apoyaron incluso pasándolo mal ellos, porque mi vieja cuando yo me fui a vivir a Buenos Aires tomaba pastillas para poder dormir porque sabía que yo vivía solo a los 14 años en Buenos Aires y no es fácil dejar a un hijo vivir en una ciudad tan grande. Este, entonces, bueno, cuando se da esta posibilidad que me llama Miguel Micó y Cachito Jiménez, me acuerdo, que me habían visto jugar a mí en Tandil, en un campeonato en Tandil que habíamos ido con estudiantes. Y bueno, dijeron, bueno, vamos a probarnos. Y cuando ya quedé, que me dijeron, bueno, quedaste, pero no en la pensión del club, sino que te tenés que buscar un lugar donde quedarte y nosotros te conseguimos algo donde comer y todo ese tipo de cosas, medio como que ya se le hizo difícil a mi viejo negarse a esta posibilidad. Y yo, mi empuje era tal que yo le decía, no, yo me voy. Teníamos este gran amigo de la vida, como es el Rusito Balach, que nos acompañamos ya mucho, nos conocíamos ahí en estudiantes, y dijimos, bueno, me imagino que mi viejo no habrá pensado que también tan solo no iba a estar. Estaba el ruso y tenía una tía yo en Buenos Aires que también me acompañó en los primeros pasos, me enseñó mucho cómo andar en locomoción colectiva, cómo manejarme, un poco en Buenos Aires, y bueno, siempre estuve acompañado y custodiado, y Fer nos ponía también un padrino que nos controlaba si íbamos a clase, no íbamos a clase, qué notas teníamos. Bueno, Ferro era un club formador de personas, digo, más que futbolistas, era personas, formaban. Hay todo un espectro de jugadores que salimos de Ferro que te podría nombrar, desde el Mono Burgo, el Ratón Ayala, qué sé yo, no sé, Fabio Radaeli, Marito Poverní, que está con el Flaco Schiavi en Boca de ayudante, Dani Cinte, que es preparador físico de la reserva de Boca, Jorge Córdoba, que era el técnico ahora de la primera división de Ferrocarril Oeste, Claudio Walsh, que está de ayudante de él, junto a Luciano Viñazú en Ferro, que también es cosa impensada, porque nosotros nos juntamos siendo chicos de 15 años y hoy por hoy tengo amigos que dirigen el primer equipo de Ferro, encargado de todas las divisiones inferiores del club también. Entonces, yo creo que Carlos Timoteo Gribol y Bonini y el Cay Aymar, Cachito Jiménez, Miguel Micó, toda la gente que trabajaba en Ferro compartía una misma misión, que era formar buenas
buenos deportistas, no sé si buenas personas, pero sí al menos buenos deportistas, socialmente aptos, y nos entregaron herramientas que iban desde lo futbolístico hasta lo táctico, hasta la sociabilización, que nos permitía desarrollarnos en todo un ambiente de deporte. Podías ser futbolista, podías ser preparador físico, podías dedicarte a los comentarios como yo ahora, podías tener una escuela de fútbol. Te formaban de tal manera que me parece que nos dieron herramientas que uno solo tiene que agradecer en el tiempo. En algún momento quizás eran difíciles de entender cuando te decían, mira, sos bajo para arquero, no vas a jugar en primera división, o acá se te va a complicar, pero después te das cuenta que tenías razón y te entregaron otras herramientas que te permitieron hacer una carrera ligada a esto que amamos en otras áreas o en otros lugares, pero que la pudiste llevar adelante. Y bueno, entonces, digamos que tu adaptación en la ciudad y en el club eh, fue buena, obviamente que tuvo que ver con el correr del tiempo, te fuiste adaptando, te fuiste asentando, pero contame un poco sobre los entrenamientos. ¿Había alguna diferencia con los clubes acá de la Prida? ¿Cómo era la intensidad? Sí. Sí, bueno, para empezar, uno cuando llega a probarse ya te das cuenta de que eh, todo lo que suceda ahí en adelante tiene que ver mucho con, bueno, yo creo que con tus condiciones en definitiva y tu convicción y tu manera de presentarte y de pararte ante tal adversidad. Te voy a contar algo que yo siempre lo digo acá y que no dejan de sorprenderse. Cuando yo me pruebo en Ferro, yo deben de haber probado 1.500 pibes, entre 1.500 y 1.700 pibes, porque son 15 días en el cual salen como 4 buses colectivos completos de 60 pibes cada uno a Pontevedra en ese entonces, donde nos probábamos, y quedamos 5 de 1.700 pibes. Y de esos 5 había 2 o 3 que no habían visto ya en un campeonato, por eso también teníamos cierto ojo ya puesto encima. Y me acuerdo quiénes quedaron. Quedó el ruso Balach, el que iba conmigo, mi amigo de la vida, que yo te digo. Quedé yo. Quedó Sergio Mandrini, un chico de la Barría, que jugó en primera división también bastante tiempo en Ferro, que trabaja con Sister Piles ya hace mucho tiempo. Quedó Fabio Radaeli, que estuvo acá de ayudante en Chile con Palermo y que allá estuvo en Tigre, que ahora está en Mar del Plata, que es un formador realmente excepcional de jugadores, hizo una muy buena labor en Tigre. Y quedó Lagarza Argiano, Gustavo Argiano, que era un cordobés que tenía muchas condiciones, que venía de Renato Cesarini. Y me acuerdo porque fuimos 5 de 1.700, que nos quedamos compartiendo casi 10 días en una casona en Pontevedra, siguiendo entrenando, porque habíamos pasado el primer corte, pero así todo todavía nos podíamos ir algunos de esos 5. Al final terminamos quedando todos. Pero nos hicimos demasiado cercanos después en el tiempo porque arrancamos casi de un mismo piso cada uno, ¿viste? Independiente que uno tenía un año más, un año menos, o lo que sea, pero todos arrancamos desde ahí. ¿Y tu debut cómo fue en Ferro? ¿Qué recordás de tu debut? Mira, yo en Ferro, eh, y los entrenamientos, que me has preguntado por eso, que no me quiero escapar. Cuando vos vas y te das cuenta que hay en tu puesto, hay un arquero que venía 3, 4 años antes jugando con tus compañeros, o dos arqueros al menos. Hay 2 o 3 que quieren tu puesto. Hay uno que tiene un año menos que tiene iguales de condiciones que vos. O sea, cuando la competencia, que vos te das cuenta que para un puesto hay 5, por lo menos, eh, te hace no boludear, o sea, te hace ponerte las pilas. Yo, en realidad, me codeaba con muchos estudiantes universitarios en Buenos Aires y nunca jamás salí si no podía, o sea, todos iban al boliche, lo que sea, yo iba a comer con ellos lo sumo y a las 11, 12 de la noche me iba a dormir, si al otro día tenía que entrenar y más aún si tenía que jugar ni salía. Entonces yo fui muy consciente desde muy chico, desde los 15, 16 años ya la joda para mí se terminaba si el otro día tenía que hacer algo que tenía que ver con lo que yo quería abrazar para mi vida, ¿entendés? Entonces eso lo tuve muy claro, nunca lo perdí. Y después los entrenamientos, bueno, el club se caracterizaba por ser muy táctico, enseñarte muchas herramientas en ese aspecto, y siempre lo vivimos así, y la exigencia siempre era de las más importantes en Buenos Aires, o sea, nosotros íbamos de pretemporada a Córdoba y pasábamos a lo de Rosario Central, a lo de Independiente, a los de News,
corríamos el doble que ellos, entrenábamos el doble que ellos, jugábamos contra ellos y bueno, teníamos un nivel aeróbico al menos realmente increíble, porque siempre nos decían que como club éramos chicos, pero que la posibilidad de nivelarlo era a través del aspecto físico y éramos muy fuertes en eso y era muy exigente las pretemporadas. Y bueno, y después ya en el tiempo, cuando pasé a primera división o al plantel de primera división de Ferro, yo siempre tengo la contra de que igual me decía que yo era bajo para arquero y tenía toda la razón. Yo tengo 1,77 m, 78 y y nunca incluso pensé estar en el plantel de profesional. Y en ese momento estaba Cancelarich, estaba el Mono Burgos y después estaba yo como tercer arquero. Eso éramos los arqueros. Y atrás mío estaba Rocha, otro arquero que vos no sé si lo habrás conocido, que jugó mucho Independiente y en Ferro. No. Y bueno, y yo empecé a salir al banco de la reserva. Y una vez debuté en reserva ante News, en Rosario. El Mono Burgos se había lesionado y me tocó jugar a mí ese partido ante News y para mí fue realmente extraordinario. Y en ese intertanto yo salí 2 o 3 partidos al banco de primera división. Y una vez estando al banco de primera en Independiente, en Avellaneda, lo más cercano que estuve a entrar, porque yo en realidad no debuté en primera división en Argentina, fue que al Mono Burgos le entró muy fuerte, no me acuerdo de quién, o a Cancelari, no me acuerdo quién estaba jugando, cuál de los dos. Y igual me dijo, bueno, calentá porque el Mono se había quedado en el piso, o Cancelarich, y al final después deciden que siga jugando y bueno, no entré, fue lo más cercano que tuve a debutar. Y después ya en el tiempo tuvimos una discusión con Bonini importante y, y yo me peleé con Bonini y ahí decidieron ya sacarme de Ferro y ya decidí después venirme a probar acá a Chile y arrancó mi carrera acá en Chile. En el tiempo después, Bonini viene a Chile con la selección argentina, yo lo voy a ver a Sheraton de acá de Buenos Aires, y es un tipo extraordinario, o sea, me abrazó, lo que necesites, las diferencias que podemos haber tenido, bueno, obviamente que son parte del pasado, y bueno, lamentablemente después falleció Bonini. En ese entonces, en la selección argentina estaba el Mono Burgos, con quien me quedé conversando mucho tiempo, el Ratón Ayala, y bueno, y el Toto Berizzo, que también lo conocía un poco de allá, de Argentina, y bueno, lindos momentos, gratos momentos. Claro, vos de Ferro te fuiste a Unión de Calera, ¿puede ser? Me fui a Calera, claro. Claro. Tenía acá a Claudio Valls y Daniel Cinti, 2 amigos que estaban conmigo en Ferro, que me dijeron, bueno, venía a probar acá. Y yo digo, era mi última opción. Había ido a General Roca, donde está Chipoleti, un poco al sur de Argentina, a jugar un regional. Y después de ahí, donde tuve que quedarme un año nuevo, viviendo solo, pasándolo solo, y fue bastante ingrato en realidad. Y después de ahí yo dije, bueno, llamo a Claudio, que estaba acá en Calera, y le digo, si está la posibilidad de aprobarme ahí, voy, y si no quedo, largo el fútbol y me iba a estudiar chef a España. Lo tenía decidido. Ya la cocina me encanta y quería, en ese momento estaba muy de moda irse a estudiar chef a España, el que podía. Y yo no sé si podía, pero tenía ganas, y teniendo ganas todo. Qué Y loco vine acá eso. sí, sí, porque ya había perdido el miedo de venirme, o de irme a una ciudad grande y siendo muy chico, venirme acá a Chile con un bolsito y ilusión y no conociendo casi a nadie, que si no estaba mi amigo esperándome afuera no sabía qué hacer. Entonces yo era de buscar un poco mi destino en ese aspecto. Si hay una virtud que tuve en esa época fue eso, y quizás un poco inconsciente también. Y bueno, después quedé acá y ya arrancó mi carrera acá y después si querés te sigo contando sobre eso, pero un poco eso, mi convicción siempre fue buscar eso hasta darme una última posibilidad que al final significó casi el principio de mi carrera, de lo mejor que he hecho futbolísticamente. Cuando yo pensaba que estaba cercano al final de mi carrera futbolística, fue el inicio de mi carrera futbolística. ¿Y cómo fue esa llegada a ese club? ¿Cómo fue los primeros contactos ahí? Los primeros entrenamientos, tu debut ahí, porque comenzó todo Mm. ahí. Y le digo a mi amigo que venía conmigo en el colectivo, le digo, aquellas son las luces del shopping, no, esas son las de la fábrica de cemento.